Educar para transformar. En este vídeo vamos a ver cómo utilizar las citas y cómo referenciarlas según las normas APA. Entonces, las citas son fragmentos o ideas textuales que extraemos de una fuente. En este caso, las normas APA distinguen entre dos tipos de citas. Citas cortas, aquellas de menos de 40 palabras, y citas largas, aquellas de más de 40 palabras. Entonces, vamos a ver cada uno de los casos con un ejemplo. En el primer ejemplo, una cita corta de menos de 40 palabras sería en este caso el texto azul. Lo hemos marcado en otro color para que sea más fácil verlo en el texto. Seleccionamos el texto, vemos que tiene 29 palabras. También podríamos contarlas yendo a la pestaña Revisar y seleccionando Contar palabras. En esta ventana vemos cómo nos aparece el número de palabras que tiene el texto seleccionado. Tendría que aparecer el texto entre comillas, tal y como aparece en este momento. Y tenemos que incluir al final o al comienzo de la cita el apellido del autor, el año de publicación y la página donde se encuentra el texto, con lo cual nos colocamos al final de nuestra cita. Vamos a la pestaña de referencias, clicamos en insertar cita. Antes de ello vamos a comprobar que en el estilo tenemos seleccionado APA y no cualquier otro de los que nos tiene disponible. Seleccionamos insertar cita, agregar nueva fuente y nos aparece esta ventana. Vemos que según el tipo de fuente que utilicemos, los campos a rellenar nos irán cambiando y nos pedirá unos u otros datos. En este caso utilizaremos libro. Lo primero que debemos rellenar es el autor. Clicamos en la pestaña Editar e introducimos el apellido y nombre. En este caso es un solo autor, pero si tuviésemos más, daríamos a agregar y seguiríamos incluyendo todos los autores que tuviera el libro. En este caso, como solo es uno, clicamos en aceptar y seguimos rellenando todos los datos que necesitamos. El año de publicación, la ciudad y por último la editorial. Vemos que si clicamos en mostrar todos los campos nos aparecerán muchos más campos complementarios que podríamos rellenar. En este caso solo vamos a rellenar los obligatorios para las normas APA. Una vez que tenemos todo, clicamos en aceptar y vemos cómo nos aparece aquí colocada entre paréntesis el apellido del autor, el año de publicación y nos faltaría la página. Entonces seleccionamos nuestra cita, clicamos en editar cita e incluimos en este cuadradito la página. Aceptar y vemos cómo ya nos aparece correctamente. También podríamos incluir la cita al comienzo. En ese caso estaríamos haciendo más hincapié en el autor. Para ello tendríamos que colocar un texto antes del nombre del autor que dijera algo similar a según el autor, como afirma el autor. Entonces escribimos el texto, incluimos la cita, en este caso ya la tenemos creada. En este caso vamos a convertirlo en un texto estático, ya que el autor aparece fuera de los paréntesis. Entre paréntesis tendría que aparecer el año de publicación y al final de nuestra cita debería aparecer entre paréntesis también la página. Entonces, en este caso es como estaría correctamente referenciado cuando queremos incluir el autor al comienzo de la cita. En el caso de tener una cita larga de más de 40 palabras, seleccionamos el texto, vemos que tiene 51 palabras. Este texto no se utilizará comillas y se dejará como un texto independiente. En este caso tendremos que utilizar una sangría de 0,5 centímetros para toda la cita. Entonces clicamos sobre el botón derecho, seleccionamos párrafo y en sangría izquierda le damos 0,5. Clicamos en aceptar y a continuación vamos a incluir la referencia de la cita al final del texto. Entonces clicamos de nuevo en insertar cita, agregar nueva fuente
y de nuevo es un libro, vamos a rellenar todos los datos necesarios. El título del libro, el año de publicación, la ciudad. Todos estos datos los podremos encontrar en las primeras páginas del libro. Y la editorial. Clicamos en aceptar, vemos cómo nos aparece aquí, vamos a cambiarlo de color y vamos a incluir la página. Entonces editamos la cita, incluimos el número de página, clicamos en aceptar y ya tendríamos esta segunda cita totalmente referenciada. Vamos a ver un tercer caso. Imaginemos que en este caso nuestra cita ya aparece aquí. El autor en este caso son dos, entonces nos lo tenemos que colocar de esta forma: el apellido de ambos autores, el año de publicación y la página. Imaginemos que omitimos parte del texto de la cita. Entonces, en ese caso, si suprimimos, por ejemplo, toda esta frase, debemos colocar 3 puntos entre paréntesis para indicar que hemos suprimido parte del texto. Una vez que tenemos todas nuestras citas referenciadas, según las normas APA, debemos agregar estas citas a la lista de referencias o bibliografías. Entonces nos colocamos en la zona donde queremos insertar nuestra bibliografía, vamos a la pestaña de referencias y aquí en bibliografía desplegamos y elegimos uno de los ejemplos que nos vienen. Entonces, por ejemplo, el primero, vemos cómo nos ha colocado toda la lista de las citas que hemos utilizado. Si una de estas citas la excluyésemos de nuestro texto, tendríamos que borrar la referencia y tendríamos que eliminar esta referencia de la bibliografía. Entonces tendríamos que ir a referencias, administrar fuentes y eliminarlas de nuestra lista de fuentes y a continuación volver a nuestra bibliografía, seleccionarla y clicar en actualizar citas y bibliografía para que se correspondiese con las que realmente aparecen en nuestro texto. Espero que os haya servido de ayuda. Si os ha sido útil, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para estar al día de nuestras novedades. UPN, educar para transformar.